Hay heridas que no sangran por fuera, pero te cambian la manera de caminar. Hay dolores que no salen en una radiografía, pero te doblan el alma. Hay recuerdos que nadie vio, episodios que nadie registró, noches que nadie supo, y sin embargo todavía siguen respirando adentro tuyo como si hubieran pasado ayer. Y uno aprende a maquillarse el alma, aprende a sonreír cuando por dentro se está quebrando, aprende a servir, a trabajar, a criar hijos, a pagar cuentas, a contestar mensajes, a ir a la iglesia, a decir todo bien, cuando en realidad hace años que hay una habitación cerrada en el corazón donde no entra nadie. Y en esa habitación están las palabras que te dijeron de niño. Está la traición que no viste venir, está el abuso que te robó la inocencia, está el abandono que te hizo sentir reemplazable, está la vergüenza que te hizo esconderte. Está el fracaso que te convenció de que no era suficiente, está el secreto que juraste que nunca ibas a contar porque pensaste que si alguien lo sabía iba a amarte menos. Y yo vine a decirte hoy, con todo el peso del cielo sobre esta palabra, que Dios no solo sana lo que la gente ve, Dios sana lo que nunca pudiste contar. Dios no solo restaura matrimonios rotos, economías rotas, cuerpos rotos. Dios restaura memorias rotas, afectos rotos, identidades rotas, oraciones rotas, silencios rotos. Él no se asusta de la profundidad de tu herida. Él no retrocede delante de tu vergüenza. Él no te dice, vuelve cuando estés mejor. Él entra al cuarto más oscuro de tu historia y enciende la luz sin humillarte, sin exponerte, sin destruirte. Porque si algo revela la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis es que Dios tiene una extraña, gloriosa, escandalosa costumbre de acercarse a los quebrados. Nosotros admiramos a la gente fuerte, Dios corre hacia la gente quebrantada. Nosotros aplaudimos al que se muestra invencible, Dios se acerca al que ya no puede más. Nosotros escondemos las cicatrices, Dios las convierte en altar. Nosotros queremos parecer completos, Dios empieza a trabajar justo cuando admitimos que estamos rotos. Por eso el salmista dice en el Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No dice que ignora a los quebrantados, no dice que los disciplina primero, no dice que los manda a una sala de espera eterna, dice que los sana y además los venda. Porque hay heridas que no solo necesitan un milagro, necesitan cuidado. Hay dolores que no solo necesitan poder, necesitan ternura. Hay partes tuyas que no solo necesitan que Dios las toque, necesitan que Dios las cubra mientras sanan. Y esto es importante porque mucha gente cree en el poder de Dios, pero no en la delicadeza de Dios. Creen que Dios puede abrir el Mar Rojo, amén. Creen que Dios puede resucitar muertos, amén. Creen que Dios puede derribar gigantes, amén. Pero no terminan de creer que también puede sentarse al lado de una persona rota y vendar una herida invisible. Y sin embargo eso dice la Escritura. Él no solo es el Dios del trueno, también es el Dios del vendaje. No solo es el Dios del monte Carmelo, también es el Dios de la cueva de Elías. No solo es el Dios de la tumba vacía, también es el Dios del huerto donde alguien suda como gotas de sangre. Hay una parte del Evangelio que la gente religiosa nunca entendió del todo. Entendieron mandamientos, entendieron estructuras, entendieron plataformas, entendieron sistemas, entendieron apariencias, pero no terminaron de entender que Cristo vino a tocar lo que nadie quería tocar. Isaías 61:1 lo anuncia de una manera gloriosa. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Mirá la misión del ungido. No dice solo predicar a multitudes, no dice solo confrontar imperios, no dice solo desenmascarar fariseos, dice vendar a los quebrantados de corazón. O sea, una parte central del ministerio de Jesús tiene que ver con sanar internamente a personas que por fuera quizás siguen funcionando, pero por dentro están despedazadas. Entonces permíteme decirlo pastoralmente, si tú has estado viviendo con una sonrisa construida encima de una herida no resuelta, tú no eres un caso perdido. Eres exactamente el tipo de persona a la que Cristo vino a buscar. Si llevas años sobreviviendo, pero no descansando, tú no eres una molestia para Dios. Eres terreno santo para su obra. Si desarrollaste la costumbre de decir no pasa nada cuando sí pasó, cuando pasó muchísimo, cuando te marcó de por vida, entonces esta palabra viene a arrancar la mordaza del alma y a decirte, el Señor todavía entra
donde tú dejaste de entrar. Porque muchas veces nosotros mismos dejamos de entrar en las habitaciones de nuestro dolor, las cerramos, les cambiamos el nombre, las decoramos con frases religiosas, les ponemos un versículo en la puerta y decimos, ya está superado, pero no está superado, está enterrado vivo. Y lo enterrado vivo siempre vuelve a golpear, vuelve en la manera en que amas, vuelve en la manera en que te defiendes, vuelve en la manera en que interpretas el silencio de otros, vuelve en tu desconfianza, vuelve en tu ira desproporcionada, vuelve en tu necesidad de control, vuelve en tu incapacidad para recibir cariño, vuelve en tu tendencia a sabotear lo bueno antes de que se quede, vuelve en tu agotamiento crónico, vuelve en esa sensación rara de que nadie te conoce del todo, porque si te conocieran de verdad quizás se irían. Y uno termina viviendo como si la sanidad fuera para todos menos para uno. Oramos por otros, aconsejamos a otros, lloramos con otros, intercedemos por otros, pero cuando se trata de nuestra herida secreta, la protegemos con una devoción casi suicida, porque pensamos, si abro esto me rompo. Y el Señor dice, si me dejas entrar te sano. Mira lo que dice el Salmo 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. No dice que Dios está cerca de los que tienen una imagen impecable. No dice que está cerca de los que ya resolvieron todo. No dice que está cerca de los que dominan la terminología religiosa. Dice que está cerca del quebrantado. Y eso quiere decir que cuando tú te sentiste más solo, más avergonzado, más confundido, más hecho pedazos, probablemente no estabas en el punto donde Dios se alejó, sino en el punto donde Dios estaba más cerca de lo que pensabas. El comentario sobre este pasaje resalta una idea poderosa. El quebrantado suele creer que Dios está lejos, cuando en realidad está más cerca que nunca. Y eso es exactamente lo que pasa en el dolor. El dolor altera la percepción. Uno deja de sentir y asume que Dios dejó de estar. Uno no oye respuesta y asume que el cielo se cerró. Uno no ve movimiento y asume que fue abandonado. Pero la Biblia no mide la presencia de Dios por lo que tú sientes, la mide por lo que Él promete. Y Él promete cercanía con el quebrantado. Tal vez alguien me dirá, pero si Dios está tan cerca, ¿por qué me costó tantos años respirar sin recordar aquello? ¿Por qué no me sanó en un segundo? Y yo te diría con reverencia, porque hay sanidades que ocurren en un instante y hay sanidades que ocurren por capas. Hay cadenas que se rompen de golpe y hay memorias que Dios va tocando con una paciencia gloriosa. Hay milagros que son como un relámpago y otros que son como el amanecer. No porque Dios sea menos poderoso, sino porque algunas heridas no solo afectaron lo que sentías, deformaron lo que creías acerca de ti, de otros y de Dios. Y cuando una herida se mezcló con identidad, con vergüenza y con memoria, el Señor no solo quiere aliviar el síntoma, quiere arrancar la mentira que se instaló en lo profundo. Porque toda herida profunda viene acompañada de una mentira profunda. Te abandonaron y la mentira te dijo, no eres digno de permanencia. Te traicionaron y la mentira te dijo, nadie es confiable. Te humillaron y la mentira te dijo, debes esconderte. Te compararon y la mentira te dijo, nunca serás suficiente. Te abusaron y la mentira te dijo, quedaste sucio. Fallaste y la mentira te dijo, Dios terminó contigo. Y lo terrible no es solo el golpe inicial, lo terrible es cuando terminamos evangelizados por la herida. Cuando la herida se vuelve predicadora y empieza a decirnos quiénes somos, y entonces ya no reaccionamos desde la verdad de Dios, sino desde la cicatriz mal leída. Pero hoy el Señor viene a desautorizar la voz de la herida. La herida no te nombra. Tu peor noche no te bautiza. Tu abuso no te define. Tu pecado no cancela el propósito si corres a la gracia. Tu trauma no tiene la última palabra. Tu vergüenza no escribe tu identidad final. El que te nombra es el Dios que te creó, el Cristo que te redimió y el Espíritu Santo que sopla vida nueva sobre lo que parecía irreparable. Pienso en David cuando escribe en el Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso es glorioso, porque el religioso siempre piensa que debe llevarle a Dios una versión mejorada de sí mismo, como si uno tuviera que presentarse delante del Señor perfumado, acomodado, estable, coherente, sin temblores, sin preguntas, sin sangre interna.
Y David, que conocía el peso del pecado, la vergüenza, la culpa y la exposición, dice que hay algo que Dios no desprecia: el corazón contrito. No desprecia el corazón que llega roto, no desprecia el corazón que ya no puede fingir, no desprecia el corazón que se cansó de defenderse, no desprecia el corazón que por fin se rinde. Y aquí hay una llave espiritual gigantesca. Mientras uno se protege de Dios, uno posterga la sanidad de Dios. Mientras uno le lleva desempeño, discursos, personajes, resúmenes ejecutivos del alma, sigue intacto el cuarto cerrado. Pero cuando uno dice: Señor, no puedo explicarlo bien, solo sé que me duele, no puedo contarlo completo, solo sé que me sigue afectando, no sé ni por dónde empezar, solo sé que estoy cansado de arrastrarlo, ahí comienza algo santo. Porque Dios no necesita una presentación elegante de tu dolor, necesita tu permiso para entrar. Ahora bien, hay un pasaje que me conmueve profundamente cuando pienso en la sanidad de lo que nunca pudimos contar. Es la mujer del flujo de sangre en Lucas 8, 43 al 48. La Biblia dice que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. 12 años. No 12 minutos emocionales, no 12 días de mala racha. 12 años. Hay gente que no entiende lo que significa estar cansado de arrastrar algo por 12 años. 12 años levantándote con eso. 12 años durmiéndote con eso. 12 años sintiéndote limitada por eso. 12 años gastando recursos, energía, esperanza, intentos. 12 años de decepción acumulada. Y además ese padecimiento no era solo físico, tenía una dimensión social, espiritual y emocional. Por la ley levítica, su condición la colocaba en una categoría de impureza ceremonial. Eso implicaba aislamiento, distancia, vergüenza y una vida alterada por completo. No era solo una mujer enferma, era una mujer marcada. Una mujer que probablemente había aprendido a moverse con cautela, a no llamar la atención, a medir su presencia, a vivir desde el margen, a no esperar demasiada cercanía, a creer que su condición la había convertido en alguien complicado para la comunidad. Y el comentario consultado sobre Lucas 8 subraya precisamente eso, que su dolencia la había empujado a una larga separación del mundo exterior y que Jesús usa el milagro para honrar una fe imperfecta y llevarla a confesión y restauración pública. Eso es impresionante, porque ella no solo necesitaba que cesara el flujo, necesitaba que cesara la vergüenza. No solo necesitaba salud corporal, necesitaba reintegración. No solo necesitaba dejar de sufrir, necesitaba volver a ser llamada hija. Entonces ella toca el borde del manto de Jesús y muchos hemos predicado ese milagro desde la fe. Y está bien, pero hoy quiero verlo desde la herida oculta, porque ella no se acerca hablando, se acerca escondiéndose. No dice: maestro, aquí estoy. No levanta la voz, no hace anuncio, no pide turno, no quiere ser vista, solo quiere tocar e irse. Porque la vergüenza siempre quiere milagros sin exposición. Quiere alivio pero no conversación. Quiere sanidad pero no verdad. Quiere que algo cambie pero sin tener que nombrar el dolor. Y a mí me conmueve que Jesús no la deja irse así. No porque quiera humillarla, no porque quiera exhibirla, no porque disfrute del momento incómodo. La detiene porque la ama demasiado como para dejarla con un milagro incompleto. Porque si ella se iba solo físicamente sana, pero emocionalmente escondida, entonces el cuerpo iba mejor, pero el alma seguía debajo de la mesa. Y Jesús no vino a dar alivios a medias. Él vino a restaurar de verdad. Entonces pregunta: ¿quién me ha tocado? Y no lo pregunta por ignorancia. Lo pregunta para abrir espacio a una revelación. Lo pregunta para que ella salga de la sombra. Lo pregunta para romper la lógica del secreto. Lo pregunta para convertir un toque clandestino en un encuentro cara a cara. Y cuando la mujer se da cuenta de que no puede permanecer oculta, tiembla. Porque siempre se tiembla cuando uno está a punto de decir lo que llevaba años callando. Siempre tiembla la garganta cuando uno está por sacar al aire eso que lo acompañó como un fantasma. Siempre tiembla el cuerpo cuando uno por fin siente que Dios no solo tocó el síntoma, sino que está mirando el sitio exacto donde se incubó la vergüenza. La mujer confiesa delante de todos. Y aquí ocurre algo glorioso. Jesús no la llama inmunda, no la llama problemática, no la llama caso difícil, no la llama interrupción. Le dice: hija, tu fe te ha salvado, ven paz. Gia, tal vez hacía años que nadie la nombraba con ternura,
Tal vez había sido reducida a su condición. Tal vez ya no recordaba cómo sonaba una palabra limpia sobre su identidad. Y Jesús la renombra. Porque una parte esencial de la sanidad interior es que Dios te devuelve un nombre más fuerte que tu herida. Algunos fueron nombrados por su dolor durante tanto tiempo que ya ni recuerdan otra forma de presentarse. El abandonado, la rechazadita, el que arruinó todo, la divorciada, el adicto, la que siempre sufre, el que no pudo, esa persona complicada. Y el cielo hoy viene a deshacer etiquetas que no nacieron en Dios. Porque Jesús no te reduce a lo que sufriste. Jesús no te reduce a lo que hiciste. Jesús no te reduce a lo que otros te hicieron. Él sabe toda la historia y aún así te llama hijo, hija. Y eso me lleva a pensar en una de las heridas más silenciosas de la vida, la vergüenza. No la culpa solamente. La vergüenza. La culpa dice hice algo malo. La vergüenza dice yo soy lo malo. La culpa se relaciona con un acto. La vergüenza se mete con la identidad. La culpa te acusa por lo que pasó. La vergüenza te convence de que mereces vivir escondido. Y hay mucha gente en la iglesia que sabe pedir perdón por culpas, pero no sabe soltar vergüenzas. Saben decir, Señor, perdóname por esto. Pero no terminan de creer, Señor, todavía me amas después de esto. Por eso Ezequiel 36 me parece una de las promesas más tiernas y potentes del Antiguo Testamento. Dios le habla a un pueblo que conocía el fracaso, la deshonra, la dispersión, el exilio y la vergüenza pública. Y les dice que los va a limpiar, que les va a dar un corazón nuevo, que quitará el corazón de piedra y pondrá un corazón sensible y que pondrá su espíritu dentro de ellos. Escucha eso. No dice solo, les daré mejores circunstancias. Dice, les daré nuevo corazón. Porque a veces pedimos cambio de paisaje y Dios responde con cirugía del alma. Pedimos salida rápida y Él ofrece transformación profunda. Pedimos que se vaya el dolor y Él promete algo todavía mayor, un corazón nuevo. Hay personas que ya no lloran no porque estén sanas, sino porque se endurecieron. No confían no porque sean sabias, sino porque se petrificaron. No sienten no porque estén fuertes, sino porque sobrevivieron anestesiándose. Y el Señor dice en Ezequiel 36, 26, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Eso es sanidad. Que vuelvas a sentir sin miedo, que vuelvas a amar sin colapsar. Que vuelvas a orar sin máscara, que vuelvas a creer que puedes ser tierno sin ser débil, que vuelvas a mirar el futuro sin que el pasado te lo envenene todo, porque muchos no quieren un corazón nuevo, quieren un corazón protegido. Y Cristo no prometió protección carnal, prometió transformación espiritual, no prometió que nunca más nadie te lastimará, prometió que ya no vivirás esclavo de lo que te lastimó, no prometió borrar mágicamente toda memoria, prometió redimirla. No prometió hacerte alguien insensible, prometió hacerte alguien libre. Ahora déjame ir un poco más hondo. Hay partes de nuestra historia que nunca contamos porque ni siquiera sabemos contarlas. No todo trauma viene en forma de un gran evento. A veces viene en la repetición de pequeñas ausencias. A veces viene de crecer sin abrazo. A veces viene de una casa donde nunca te golpearon pero tampoco te afirmaron. A veces viene de un padre físicamente presente y emocionalmente ausente. A veces viene de una madre tan herida que te amó como pudo, pero te transmitió miedo como lenguaje materno. A veces viene de años de comparación. A veces viene de ser el niño que siempre tenía que portarse bien para no complicar más la situación. A veces viene de haber madurado demasiado rápido. A veces viene de haber escuchado desde pequeño que eras una carga, una molestia o un error. Y como no hubo sangre visible, nadie llamó a eso herida. Pero el alma sí lo registró. Y uno crece, consigue trabajo. Se casa, sirve, predica, sonríe, hace shist, se vuelve funcional. Pero hay una parte interna que se quedó esperando que alguien diga lo que te pasó importó y tú importás. Y yo quiero decirte hoy delante del Señor que lo que te pasó importó, no para idolatrar el dolor, no para construir una identidad victimista, no para quedarte a vivir en la herida, sino porque lo que no se reconoce rara vez se rinde y lo que no se rinde no se sana. Hay que traerlo a la luz adecuada. No a la luz del chisme, no a la luz de la exposición morbosa, no a la luz de la condena. A la luz de Cristo, que nunca ilumina para avergonzar, sino para restaurar. Jesús jamás usó la verdad como martillo para destruir a los quebrados. La usó como bisturí para liberarlos.
La mujer samaritana, por ejemplo, había construido una vida entera alrededor de sedes falsas. Y sin embargo Jesús le habla de agua viva, no de descarte. Pedro había negado al Maestro 3 veces. Y sin embargo el resucitado no lo reintroduce con un sermón de humillación, sino con un desayuno y una pregunta de amor. Tomás dudó y el Señor no lo expulsa, le muestra las manos. Marta lloró desde la teología en crisis y Cristo no la ridiculiza, se conmueve y llora con ella. Ese es el Jesús del Evangelio. Firme con la hipocresía, tierno con el quebrado. Implacable con la autosuficiencia, compasivo con el que ya no puede fingir. Entonces quizá hoy hay alguien pensando, sí, pero mi caso es diferente, lo mío es demasiado oscuro, lo mío fue demasiado humillante, lo mío ni siquiera se puede repetir en voz alta. Y yo te respondería, hay cosas que quizá todavía no puedas contar en detalle, pero sí puedes empezar a entregarle a Dios en verdad. Él no necesita que lo verbalices con perfección para entenderlo. Él estuvo allí cuando ocurrió. Él vio la puerta cerrarse. Él vio la llamada que no llegó. Él vio la traición. Él vio la cama vacía del abandono. Él vio el miedo de esa noche. Él vio el temblor de tus manos. Él vio la manera en que aprendiste a sobrevivir. Él vio las veces que nadie te creyó. Él vio cuando te culpaste por lo que otro hizo. Él vio cuando convertiste el dolor en chiste para que no te vieran llorar. Él vio cuando te dormiste cansado de ser fuerte. Él estuvo allí. Y como estuvo allí, sabe cómo entrar sin destruir lo poco que quedó en pie. A veces creemos que Dios sana por borrado, pero muchas veces sana por presencia redentora. No borra tu historia, se mete dentro de ella y le cambia el final. No hace de cuenta que no pasó, pero quita el veneno con el que lo recordabas. No siempre elimina toda emoción asociada, pero sí arranca el dominio que esa memoria tenía sobre tu presente. Y llega un momento en que puedes mirar hacia atrás y decir, eso me dolió muchísimo, pero ya no decide por mí. Eso es sanidad. No es amnesia, es libertad. Y necesito detenerme aquí porque hay gente que confunde sanidad con negación. No amado, no amada. Decir, ya lo perdoné mientras todavía sangras por dentro no siempre es madurez, a veces es miedo a sentir. Decir eso ya pasó no siempre es fe, a veces es represión santificada. Decir yo no quiero hablar del tema no siempre es prudencia, a veces es terror a desarmarte. Y el Espíritu Santo hoy no viene a forzarte, pero sí viene a susurrarte. Ya no tienes que seguir viviendo administrando ruinas como si eso fuera abundancia. Hay gente que se especializó en administrar ruinas. Aprendieron a decorar el dolor. Aprendieron a ser productivos con el alma agotada. Aprendieron a administrar quebrados siendo ellos un sitio de demolición. Aprendieron a funcionar desde la hemorragia interna. Como la mujer de Lucas 8, siguen moviéndose pero perdiendo vida. Siguen caminando pero desangrándose. Siguen presentes pero agotándose por dentro. Y Jesús no solo quiere que camines, quiere que dejes de desangrarte. Porque el problema del dolor oculto es que roba energía sin pedir permiso, te roba gozo, te roba concentración, te roba descanso, te roba capacidad de intimidad, te roba inocencia, te roba horizonte. Y lo peor es que mucha gente termina creyendo que ese drenaje perpetuo es su personalidad. Yo soy así, no sé por qué reacciono así. Siempre fui distante, siempre me cuesta confiar, siempre me pongo a la defensiva, siempre sobrepienso todo, pero no siempre es así eres. A veces es así como te adaptaste para no volver a quebrarte. Y una adaptación de supervivencia no debe convertirse en identidad permanente. El Señor no solo quiere consolar tu dolor, quiere desmontar tu mecanismo de supervivencia cuando ya no necesitas seguir viviendo desde él. Porque hubo mecanismos que quizá te ayudaron a atravesar una temporada, pero si se quedan contigo cuando la temporada cambió, se vuelven una prisión. Callarte te protegió en un momento, pero luego te aisló. Controlar todo te dio sensación de seguridad, pero luego te quitó paz. Desconfiar de todos te evitó nuevas heridas, pero también te impidió recibir amor sano. No necesitar a nadie te dio una apariencia de fuerza, pero luego te secó por dentro. Y hoy el Espíritu Santo viene a decirte, gracias por sobrevivir, pero ahora quiero enseñarte a vivir. Qué palabra más poderosa esa, vivir. No solo resistir, no solo aguantar, no solo llegar al final del día. Vivir con el alma despierta, vivir con el corazón sensible, vivir sin sentir que debes pedir disculpas por existir, vivir sin cargar culpas ajenas,
Vivir sin repetir el libreto de dolor que heredaste. Vivir como hijo, como hija, no como fugitivo. Porque hay gente en la iglesia viviendo como fugitivos emocionales. Aman a Dios, sí. Creen en la Biblia, sí. Sirven, sí. Pero interiormente siguen huyendo de una escena no resuelta. Y uno no puede disfrutar plenamente la casa del Padre cuando interiormente sigue escondido detrás de los árboles como Adán y Eva. Mirá qué cosa tremenda. El pecado entra, la vergüenza entra con él, y lo primero que hace el ser humano es esconderse. Siempre la vergüenza esconde, siempre se cubre, siempre fabrica hojas, siempre argumenta, siempre desplaza culpa. Y Dios aparece caminando por el huerto no con una espada para aniquilar, sino con una pregunta: ¿dónde estás tú? No porque no supiera la ubicación geográfica de Adán, lo sabía, pero quería confrontar con amor la desubicación espiritual. ¿Dónde estás? Y creo que esa pregunta sigue sonando hoy. No, ¿qué te pasó solamente? No, ¿por qué hiciste eso solamente? Sino, ¿dónde estás tú? ¿Dónde quedó la parte tuya que se escondió cuando aquello ocurrió? ¿Dónde se encerró tu ternura? ¿Dónde guardaste tu capacidad de confiar? ¿Dónde dejaste tu voz? Y la buena noticia del Evangelio es que Dios no te llama para avergonzarte por haberte escondido. Te llama para sacarte de allí. No te dice: qué vergüenza que sigas así después de tantos años. Te dice: ven, no naciste para vivir cubriéndote con hojas. No te dice: ya deberías haberlo superado. Te dice: entrégamelo. No te dice: eres demasiado complejo. Te dice: yo vendo heridas. Quiero hablarle ahora al que fue herido por gente que decía representar a Dios. Porque quizá lo que nunca pudiste contar no fue solo un episodio familiar o una herida afectiva, sino una herida espiritual. Te manipularon con versículos. Te callaron con culpa. Te exigieron perfección donde debieron acompañar procesos. Te hicieron creer que dudar era traición. Te hicieron sentir impuro por necesitar ayuda. Te empujaron a esconder tu quiebre para no dar mal testimonio. Y terminaste asociando la voz de Dios con la dureza humana. Eso duele de una manera particular, porque cuando alguien hiere en nombre del cielo, no solo hiere tu corazón, confunde tu manera de mirar a Dios. Pero escucha esto con claridad. Jesús no se parece al que te manipuló. Jesús no se parece al que te avergonzó públicamente. Jesús no se parece al que minimizó tu dolor con frases hechas. Jesús no se parece al que usó autoridad para controlar. Jesús no se parece al que te exigió sonreír mientras te desmoronabas. Jesús se parece al que se detuvo por la hemorragia de una mujer olvidada. Jesús se parece al que lloró frente a una tumba. Jesús se parece al que restauró al que negó. Jesús se parece al que recibió al ladrón moribundo. Jesús se parece al que dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Si algo de tu historia espiritual te pintó a Dios como un supervisor frío, esa imagen necesita ser sanada por el Evangelio. Porque hay una gran diferencia entre convicción y condenación. La condenación te empuja lejos de Dios. La convicción te lleva a correr hacia Él. La condenación te dice: escóndete. La convicción te dice: entrégalo. La condenación te hace sentir sucio sin salida. La convicción te muestra la verdad abriendo un camino de redención. El diablo acusa para separarte. El Espíritu Santo convence para restaurarte. Y si hoy estás aquí leyendo u oyendo esto, quizá el primer milagro que Dios quiere hacer no es cambiar tus circunstancias, sino cambiar la imagen que tienes de Él. Porque si sigues creyendo que Dios te tolera apenas, jamás te entregarás de verdad. Si sigues pensando que Él se acerca con fastidio, le darás versiones editadas de tu alma. Pero cuando entiendes que el Padre corre hacia el pródigo, que Cristo llama hija a la avergonzada, que el Espíritu pone corazón nuevo donde había piedra, entonces algo dentro se afloja y por fin puedes dejar de defenderte. Y aquí necesito decir algo delicado. A veces la gente piensa que si Dios sana internamente, entonces todo el dolor desaparece sin proceso humano, sin conversación sabia, sin acompañamiento, sin tiempo, sin obediencia. Yo creo en milagros. Creo que Dios puede hacer en un momento lo que años no pudieron. Pero también creo que el mismo Dios que sana es el Dios que guía procesos. El Dios que libera es el mismo que enseña a caminar en libertad. El Dios que toca el corazón es el mismo que a veces te lleva a nombrar, ordenar, llorar, pedir ayuda, perdonar, poner límites y desaprender vínculos tóxicos. No porque falte fe, sino porque la gracia también trabaja reconstruyendo hábitos, pensamientos y relaciones. Porque no todo
se resuelve con un grito. Hay cosas que se rompen en un segundo y se restauran con fidelidad diaria. Hay mentiras que oíste durante 20 años y vas a tener que contradecir con verdad una y otra vez. Hay sistemas internos completos que van a necesitar ser renovados por la palabra. Romanos dice que somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea, no basta con sentir un toque, hay que aprender a pensar otra vez desde la verdad. Si no, Dios te saca de Egipto, pero tu mente sigue viviendo allá. Y por eso algunos son tocados, pero vuelven a funcionar desde la misma esclavitud mental. La sanidad interior no es un lujo emocional, es parte del señorío de Cristo sobre toda tu persona. Él no quiere una conversión de domingo y un corazón secuestrado por el pasado de lunes a sábado. No quiere tu voz pública y tu cuarto secreto en ruinas. No quiere tu mano levantada en adoración y tu identidad todavía negociada con la herida. Quiere todo. Y cuando digo todo, es todo. Tu memoria, tus afectos, tus relaciones, tu cuerpo, tu sueño, tu historia sexual, tu historia familiar, tu forma de verte, tu forma de recibir amor, tu manera de imaginar el futuro, todo bajo la redención de Cristo. Por eso la cruz no es solamente un lugar donde se perdonan pecados, es el lugar donde también se desactiva la vergüenza. Hebreos dice que Jesús sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Oprobio es vergüenza pública. Él cargó no solo con tu culpa legal, sino con tu humillación existencial. Fue expuesto para cubrir tu desnudez. Fue avergonzado para que tú dejes de vivir escondido. Fue herido para que tus heridas tengan una salida. Fue rechazado para que tu rechazo no sea destino final. No adoramos a un Cristo incapaz de entender el dolor humano. Adoramos a uno que fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Y justamente porque conoce el sufrimiento desde adentro, nadie puede decirle, tú no entiendes. Él entiende la traición. Judas. Él entiende el abandono. Todos huyeron. Él entiende la injusticia. Fue condenado sin culpa. Él entiende la vergüenza pública. Fue desnudado. Él entiende el silencio del Padre en Getsemaní y en la cruz. Él entiende las lágrimas. Él entiende el temblor. Él entiende el alma triste hasta la muerte. Por eso Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. No se compadece desde teoría, se compadece desde experiencia redentora. Entonces hoy quiero desafiarte a dejar de llamar fortaleza a lo que en realidad es congelamiento emocional. Deja de llamar madurez a la costumbre de no sentir. Deja de llamar discernimiento a la incapacidad de confiar. Deja de llamar prudencia al aislamiento absoluto. Deja de llamar carácter al agotamiento. Deja de llamar fe a la negación. Dios no te hizo para vivir encapsulado. Él te hizo para libertad. Y si me permites decirlo pastoralmente, quizá la parte de ti que nunca pudiste contar no necesita hoy un discurso sofisticado. Necesita un aquí estoy delante de Dios. Necesita una rendición sencilla pero verdadera. Necesita decir, Señor, esto sigue vivo adentro mío, no sé arreglarlo, no sé medirlo, no sé traducirlo, pero ya no quiero seguir cuidando algo que me está destruyendo, te lo entrego. Hay momentos en la vida espiritual donde una oración sencilla vale más que 1000 frases pulidas. Te lo entrego. 3 palabras. Pero si salen desde el alma, abren compuertas. Porque la sanidad empieza cuando dejamos de negociar con lo que nos drena. Empieza cuando dejas de romantizar el dolor que te dio identidad. Empieza cuando dejas de proteger la tristeza como si fuera tu última prueba de lo que viviste. Empieza cuando entiendes que soltar no traiciona tu historia, la redime. Empieza cuando aceptas que el Señor puede honrar lo que sufriste sin exigir que vivas encadenado a eso para siempre. Algunos se aferran al dolor porque sienten que si sanan minimizan lo que ocurrió. No, sanar no minimiza nada. Sanar glorifica a Dios sobre aquello que quiso destruirte. Sanar no le da la razón al agresor, ni al traidor, ni al abandono. Sanar le da la gloria a Cristo. Sanar no es decir no dolió, es decir dolió pero ya no reina. Sanar no es aprobar lo injusto, es negarse a seguir entregándole el control del presente a un pasado sin redimir. Y sé que alguien necesita oír esto. Perdonar no siempre es negar justicia. Muchas veces es soltar la administración de la venganza y entregársela a Dios. No digo que todo se resuelve igual, ni que toda relación deba reanudarse de la misma manera,
La reconciliación y la restauración de confianza tienen caminos distintos. Pero el perdón, cuando es posible en Cristo, te saca el veneno. No borra la memoria, pero impide que la memoria siga infectando todo. Y a veces la parte que nunca pudiste contar está tan ligada a la ofensa que no solo necesitas consuelo, necesitas que Dios te saque el veneno acumulado de años. Hay gente que no está llorando por lo que pasó ayer. Está reaccionando desde capas enteras de dolor no procesado. Por eso explotan de más. Por eso colapsan de más. Por eso interpretan cualquier silencio como abandono. Por eso cualquier corrección les suena a rechazo total. Por eso todo vínculo íntimo se les vuelve amenazante. No porque estén locos, porque hay historia detrás. Y el Evangelio no viene a burlarse de esa complejidad. Viene a entrar allí con luz, verdad y compasión. Permíteme ahora hablarte de otra escena. Cuando Jesús resucita, podría haberse presentado primero a los poderosos. Podría haber ido a Pilato. Podría haber ido al Sanedrín, podría haber hecho una conferencia celestial, pero el resucitado busca a los suyos, a los asustados, a los decepcionados, a los que están encerrados por miedo. Eso también dice mucho de su corazón. El Cristo resucitado no piensa primero en exhibir poder ante sus enemigos, piensa en restaurar el corazón de sus amigos heridos. Y si eso hizo entonces, sigue haciéndolo hoy. El Jesús resucitado sigue entrando a cuartos cerrados. Tal vez tú cerraste tu cuarto por miedo, como los discípulos, miedo a volver a creer, miedo a esperar y volver a sufrir, miedo a amar y quedar expuesto, miedo a abrir el tema y quebrarte. Y el resucitado entra, no siempre rompiendo la puerta, a veces atravesándola con una paz que no sabes explicar. Y te dice, paz a vosotros, no vergüenza a vosotros, no qué poco hombres de fe, no cómo siguen igual. Paz, porque la paz de Cristo no es premio para impecables, es medicina para aterrados. Ahora bien, quizá alguien espera que en este punto yo te diga que si oras una vez todo se acabó. No te voy a vender magia, te voy a predicar a Cristo. Y Cristo es más profundo que la magia. No te ofrece atajos vacíos, te ofrece su presencia, su verdad, su espíritu y su señorío. Y eso sí cambia la vida de raíz. Tal vez hoy comience algo, no termine todo. Tal vez hoy se rompa el silencio, no toda la reconstrucción. Tal vez hoy pongas nombre a la herida y luego empieces a caminar acompañado por Dios hacia una libertad más plena. Eso no es poco, eso es sagrado. A veces el mayor milagro del día no es que desaparezca todo el dolor, es que por primera vez ya no lo llevas solo. Es que por primera vez puedes llorar sin avergonzarte. Es que por primera vez dejas de sentirte un fraude. Es que por primera vez ya no te identificas solamente como sobreviviente, sino como hijo amado en proceso de restauración. Es que por primera vez puedes decir esto me pasó pero no me gobierna más. Es que por primera vez puedes imaginar un futuro donde no estás permanentemente huyendo del pasado. Eso ya es resurrección obrando adentro. Y me encanta que Ezequiel 36 no se queda en limpieza. Dios dice que pondrá su espíritu dentro, porque la sanidad cristiana no es solo terapia del alma en términos humanos, es habitación del Espíritu Santo. Es Dios mismo haciendo morada donde antes hubo ruina. Es el Consolador ocupando el espacio donde antes reinaba el terror. Es el Espíritu recordándote la verdad cuando la vieja narrativa quiera volver. Es el Espíritu enseñándote a discernir entre una alerta real y una reacción traumática. Es el Espíritu ablandando un corazón endurecido por años. Es el Espíritu dándote nuevas respuestas, porque el pasado te entrenó para sobrevivir de una manera, pero el Espíritu te enseña a vivir de otra. Y quiero decirte algo precioso. La ternura no es debilidad. Llorar no es retroceder. Necesitar ayuda no te hace menos espiritual. No poder con todo no es fracaso. Tu humanidad no escandaliza a Dios. De hecho, muchas veces es allí donde Él empieza a mostrar su gloria con más claridad. Pablo dijo que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Eso quiere decir que la debilidad ofrecida a Cristo se convierte en plataforma de gracia. No en excusa para quedarte inmóvil, pero sí en un lugar donde Él puede revelar suficiencia. ¿Sabes cuánta gente buena vive condenada por no ser invulnerable? Se frustran porque todavía se activan ante ciertas cosas. Se avergüenzan porque todavía hay días en los que la tristeza vuelve. Se juzgan porque todavía tiembla la voz cuando tocan ciertos temas. Y creen que eso significa que no tienen fe. No necesariamente. A veces significa que todavía hay fibras que el Señor está tratando con paciencia.
No te insultes por estar en proceso. No te llames carnal por necesitar tiempo. No te condenes por estar siendo trabajado. Si Dios no te ha desechado, ¿por qué habrías de desecharte tú? Lo repito, Dios no desprecia el corazón contrito. No lo desprecia. No se impacienta con él, no lo ridiculiza, no lo descarta. No lo compara con otros que parecen estar mejor. No le dice, mirá como aquel sí pudo. No, lo recibe, lo escucha, lo trata, lo venda, lo renombra, lo limpia, le da corazón nuevo, le pone su espíritu y lo vuelve testimonio. Y esa es otra cosa gloriosa. La herida sanada se vuelve lenguaje de misericordia. No para hacer espectáculo del dolor, no para fabricar identidad alrededor de la herida, sino para que puedas mirar a otros quebrados sin soberbia. La gente que nunca dejó que Dios los sane, a veces se vuelve dura con el dolor ajeno. Pero el que fue tocado en serio desarrolla un tipo de compasión distinta. Ya no habla desde el manual, habla desde la gracia. Ya no corrige con arrogancia, acompaña con verdad y misericordia. Ya no pide perfección instantánea, entiende procesos, porque sabe lo que es tener una parte que nunca pudo contar y ser amado aún así. Tal vez esa será una de las mayores glorias de tu restauración, que un día podrás acompañar a alguien más sin juzgarlo, porque recordarás de dónde te sacó el Señor. Quizá un día tus lágrimas serán consuelo para otro. Quizá tu historia será llave para abrir una cárcel ajena. Quizá la misma zona donde el enemigo quiso avergonzarte será el territorio desde el cual Dios derrame compasión. Esa es la manera del reino. Él toma lo que iba a ser sepulcro y lo transforma en testimonio. Pero antes del testimonio está la rendición. Antes de la voz pública está el cuarto secreto. Antes de la restauración visible está el momento en que uno dice, Señor, ya no puedo seguir ocultando esto de ti, de mí, de la manera en que vivo. Y yo sé que algunos están sintiendo ese tirón interno ahora mismo. No porque yo tenga poder en mis frases, sino porque el Espíritu Santo sabe exactamente dónde se escondió tu dolor. Él sabe en qué parte del cuerpo se te instala la angustia. Él sabe qué palabras todavía te disparan recuerdos. Él sabe qué relación sigue drenándote. Él sabe qué perdón sigues postergando. Él sabe qué mentira acerca de ti mismo todavía se sienta en el trono. Y como Él sabe, Él toca donde duele, pero toca para sanar. Yo quisiera que entendieras esto con toda el alma. Dios no está negociando si va a amarte después de ver tu herida. Ya te ama. No está evaluando si lo que pasó te hace menos digno de ser abrazado. No. La dignidad del Hijo no se sostiene en su impecabilidad, sino en la sangre de Cristo. No estás mendigando compasión, estás volviendo a casa. No vienes a ver si el cielo te deja pasar. Vienes a un Padre que en Cristo abrió el camino. Así que deja de posponer la sanidad que Dios viene ofreciéndote hace tanto. Deja de pensar que tu caso es una excepción a la gracia. Deja de creer que porque sigues respirando ya estás bien. No confundas actividad con libertad. No confundas supervivencia con plenitud. No confundas silencio con paz. No confundas dureza con estabilidad. Cristo tiene más para ti que esto, mucho más. Él quiere darte descanso real, no pausas. Descanso. Quiere darte gozo no fingido. Quiere devolverte capacidad de disfrutar lo bueno sin sospechar de todo. Quiere devolverte una relación más sana contigo mismo. Quiere devolverte la capacidad de recibir amor sin pensar que debes pagarlo con perfección. Quiere devolverte una oración más honesta. Quiere devolverte una vida menos gobernada por la sombra. Quiere devolverte el derecho santo de existir sin vergüenza. Y si me dices, ¿cómo empiezo? Empieza por la verdad, sin poesía, sin maquillaje, con verdad. Señor, esto pasó. Señor, esto todavía me afecta. Señor, me da vergüenza admitirlo. Señor, me cuesta perdonar. Señor, me cuesta creer que me amas ahí. Señor, no sé cómo soltar. Señor, estoy cansado de ser fuerte. Señor, entra tú donde yo ya no sé entrar. Empieza por allí. Dios sabe trabajar con verdad. Lo que no puede bendecirse es la máscara. Quiero terminar llevándote una vez más al corazón del mensaje. Salmo 147 contra 3 dice que Él sana a los quebrantados y venda sus heridas. Salmo 34 contra 18 dice que está cerca del quebrantado. Isaías 61 contra 1 dice que el ungido vino a vendar corazones rotos.
Salmo 51 contra 17 dice que no desprecia al contrito. Lucas 8 muestra a una mujer escondida que sale llamada hija. Ezequiel 36 promete limpieza, corazón nuevo y espíritu dentro. ¿Te das cuenta del hilo de misericordia? Toda la Biblia late con una convicción. Dios no abandona al quebrado que se rinde a su gracia. Toda la Biblia empuja en esa dirección. No hacia la negación del dolor, no hacia el culto a la herida, hacia la redención. Por eso yo quiero decirte hoy, con la convicción más profunda que tengo, Dios sí sana esa parte de ti que nunca pudiste contar. Sí la sana. La parte avergonzada, la parte abusada, la parte rechazada, la parte furiosa, la parte que todavía tiene miedo, la parte que no entiende por qué reaccionas así, la parte que llora sin saber explicarse, la parte que siente que perdió años, la parte que aún se siente niña, la parte que aún se siente sola, la parte que aún se siente sucia, la parte que aún se siente demasiado rota para ser amada, esa parte, especialmente esa parte. Y no solo la sana, la recoge, la renombra, la integra, la abraza, la limpia, la reeduca en amor, la sienta a la mesa, la convierte en terreno de gloria. Porque Cristo no solo perdona pecadores, Cristo restaura personas enteras. Quiero orar contigo. Señor Jesús, aquí estamos, no con la versión más pulida de nosotros mismos, sino con lo que somos, con lo que cargamos, con lo que nos duele, con lo que nunca pudimos contar del todo. Te presentamos esa parte escondida, esa habitación cerrada, ese recuerdo que todavía pesa, esa vergüenza que todavía acusa, ese miedo que todavía gobierna, esa tristeza que todavía drena fuerzas. Tú dijiste que sanas a los quebrantados de corazón y vendas sus heridas. Tú dijiste que estás cerca del quebrantado. Tú fuiste enviado a vendar corazones rotos. Tú no desprecias al corazón contrito y humillado. Tú llamaste hija a una mujer marcada por 12 años de dolor. Tú prometiste quitar el corazón de piedra y dar un corazón nuevo. Hazlo hoy, Señor. Entra donde nosotros ya no sabemos entrar. Toca donde nadie pudo tocar. Limpia donde quedó vergüenza. Trae verdad donde reinó la mentira. Trae paz donde quedó alarma. Trae ternura donde hubo dureza. Trae descanso donde hubo agotamiento. Trae identidad de hijo donde hubo confusión. Y donde el enemigo quiso dejar ruina, levántate un testimonio de gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Y hoy declaramos por fe, no seremos gobernados por la herida, no seremos definidos por la vergüenza, no seremos esclavos del pasado, no seguiremos escondidos detrás del dolor. En Cristo hay sanidad, hay redención, hay corazón nuevo, hay Espíritu Santo, hay futuro, hay paz y hay restauración. Si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete, compártelo con alguien que necesite oír que todavía hay sanidad para lo profundo y sigue escuchando la palabra de Dios. Porque cuando el cielo habla, hasta las partes rotas empiezan a respirar otra vez. Hay temporadas en la vida en las que uno ya no necesita que le expliquen nada. Ya no necesita otra frase bonita, otra palmada en la espalda, otro consejo rápido de gente que nunca estuvo donde tú estás. Hay momentos en que el alma está tan cansada que no quiere discursos, quiere auxilio, quiere aire, quiere una señal del cielo, quiere saber si Dios todavía está ahí. Y si hoy tú llegaste hasta aquí sintiéndote así, quiero hablarte con el corazón abierto, quiero hablarle al que viene peleando hace demasiado tiempo, al que sonríe en público pero llora a solas, al que sigue funcionando por fuera aunque por dentro ya se siente quebrado, al que ha tenido que ser fuerte para todos y ya no sabe quién lo sostiene a él, al que se arrodilla y ni siquiera encuentra palabras, al que dice, Señor, no sé si puedo con un día más. A ese corazón quiero hablarle hoy, porque cuando ya no te quedan fuerzas, cuando no te alcanza ni la fe que antes te alcanzaba, cuando sientes que el cuerpo va por un lado y el alma por otro, cuando no puedes ni explicarte por qué te duele tanto lo que te duele, ahí, exactamente ahí, Dios no retrocede, Dios no se aparta, Dios no te abandona, Dios va delante de ti. A veces hemos escuchado tanto acerca de la victoria, tanto acerca del avance, tanto acerca del propósito, que casi nos sentimos culpables cuando estamos cansados. Como si el agotamiento fuera pecado, como si llorar fuera traición, como si temblar significara que no tiene fe. Pero la Biblia no presenta hombres y mujeres de Dios hechos de metal. La Biblia presenta gente real, gente que amó a Dios y aún así tuvo miedo, gente que obedeció y aún así lloró, gente que fue escogida
y aún así pasó noches oscuras. Moisés se cansó, Elías se derrumbó, David se angustió, Jeremías lloró, Pablo se sintió presionado más allá de sus fuerzas. Y Jesús, el Hijo de Dios, en Getsemaní dijo con toda honestidad que su alma estaba muy triste, hasta la muerte. Así que hoy quiero empezar rompiendo una mentira. Sentirte cansado no te convierte en un fracaso espiritual. Sentirte agotado no significa que Dios te dejó. A veces significa exactamente lo contrario. A veces significa que has caminado tanto, has resistido tanto, has orado tanto, has sostenido tanto, que llegaste al borde donde ya no puedes seguir tu fuerza humana. Y es precisamente ahí donde comienza a manifestarse la fuerza de Dios. Hay una palabra en Deuteronomio 31:8 que me parece una medicina para el corazón agotado. Dice, Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Qué frase inmensa. No dice solamente que Dios te acompaña, dice que va delante. No solo está a tu lado en el problema, ya estuvo antes que tú en el lugar al que te diriges. Antes que tú llegaras a esa sala de espera, Él ya estaba ahí. Antes que recibieras ese diagnóstico, Él ya estaba ahí. Antes que el banco te dijera que no, antes que la llamada te rompiera el corazón, antes que tu hijo tomara ese camino, antes que tu matrimonio empezara a agrietarse, antes que la noche cayera sobre tu casa, Dios ya estaba en el mañana que hoy te da miedo. Y esto cambia todo. Porque cuando uno cree que va solo, el futuro asusta, pero cuando uno entiende que Dios va delante, el futuro sigue siendo desconocido, pero ya no es territorio vacío. Ya no es un desierto sin dueño. Ya no es tierra abandonada. Es un lugar al que Dios llegó primero. Eso fue lo que pasó en Josué 3. Israel está frente al Jordán y no está frente a un Jordán amable, manso, fotogénico. Está frente a un río crecido en tiempo de desborde, en época en la que naturalmente no se cruza. Y Dios les dice algo que es glorioso. El arca del pacto va a pasar delante del pueblo. No era un detalle litúrgico, era una declaración. Dios estaba diciendo, ustedes no van a abrir el camino, yo voy a abrirlo. Ustedes no van a descubrir la ruta, yo se las voy a marcar. Ustedes no van a entrar primero a la amenaza. Mi presencia entrará primero. ¡Qué maravilla! El pueblo debía seguir el arca porque nunca antes había pasado por ese camino. Y quizá esa frase define a muchos de los que me están escuchando. Nunca antes habías pasado por este camino, nunca habías tenido esta edad, nunca habías sufrido esta pérdida, nunca habías criado a un hijo en esta época, nunca habías enfrentado esta soledad, nunca habías llegado a este nivel de cansancio. Nunca habías tenido que empezar de cero así. Y como no conoces el terreno te asustas. Pero ahí es donde Dios te dice, no necesito que conozcas el camino si estás dispuesto a seguir mi presencia. Hay gente que quisiera que Dios le explicara primero todo el mapa. Señor, muéstrame el año completo, muéstrame cómo termina esto, muéstrame cuándo cambia, muéstrame con quién, muéstrame cuánto dura, muéstrame cada paso. Pero Dios muchas veces no te entrega el mapa, te entrega su presencia. Y para el alma cansada, eso parece poco hasta que descubres que es todo. Porque un mapa sin Dios te deja igual de solo, pero la presencia de Dios, aunque todavía no te diga todo, te garantiza que no caerás fuera de su mano. El arca iba delante de Israel y el río no se abrió mientras el pueblo miraba desde lejos. El río se abrió cuando los pies de los sacerdotes tocaron el borde del agua. Hay milagros que no se activan cuando lo entiendes todo, sino cuando obedeces con el corazón temblando. Hay puertas que no se abren mientras exiges garantías, sino cuando decides creer que si Dios va delante, el agua tendrá que retroceder. A veces nos imaginamos que la fortaleza espiritual es no sentir nada. Pero no, la verdadera fortaleza espiritual es caminar aunque sientas todo, es seguir adelante cuando la emoción te dice que te detengas, es obedecer con lágrimas, es adorar con la voz entrecortada, es seguir creyendo. Cuando una parte de ti quisiera acostarse y no levantarse por un tiempo. Y te diré algo más, hay veces en que el cansancio no viene porque hiciste algo mal, viene porque has estado en guerra, viene porque has cargado responsabilidades, viene porque has sostenido a otros, viene porque has enterrado cosas en silencio, viene porque te tragaste lágrimas para no preocupar a nadie, viene porque llevas semanas, meses o años resistiendo. Y si ese es tu caso, no te condenes, no te acuses, no te hables con crueldad, no digas debería estar mejor. Mejor di, Señor, si he llegado tan cansado es porque me has sostenido hasta aquí
y si me sostuviste hasta aquí, me sostendrás también mañana. En Éxodo 14, el pueblo de Israel vive uno de esos momentos donde ya no quedaban fuerzas. Atrás Faraón, delante el mar, a los lados el encierro y adentro el pánico. Eso también le pasa al alma. Hay días en que no te sientes perseguido por egipcios de carne y hueso, sino por recuerdos, por facturas, por ansiedad, por culpas viejas, por miedos nuevos, por pensamientos que te dicen que no vas a salir. Y entonces uno hace lo que hace Israel, mirar el problema y sacar conclusiones desde el temor. Era mejor volver atrás, era mejor no intentarlo, era mejor no salir, era mejor resignarme. El cansancio hace hablar tonterías al corazón. El miedo te convence de que la esclavitud conocida es preferible a la libertad en proceso. Pero ahí aparece Moisés con una palabra que no nació del optimismo sino del cielo. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Qué palabra tremenda para gente exhausta. No dice que no habrá batalla. Dice que la batalla no dependerá de tus recursos. No dice que no hay amenaza. Dice que la amenaza no tiene la última palabra. No dice que no tiembles, dice que aún temblando Dios peleará por ti. Ahora bien, que Dios pelee por ti no significa pasividad irresponsable, significa dependencia, significa dejar de pensar que todo recae sobre tus hombros. Hay gente que vive como si fuera el Mesías de su casa, el Salvador de todos, el solucionador universal. Si no lo resuelven ellos, creen que nadie lo resolverá. Si no cargan, todo se cae. Si no controlan, todo se rompe. Y esa es una cárcel agotadora, porque nadie fue creado para sostener el universo. Hay un solo Dios y no eres tú. Y cuando el Señor te dice, yo pelearé por ti, te está invitando a bajarte del trono del control y a volver al lugar de hijo, porque el lugar del hijo no es dirigirlo todo, es confiar en su Padre. Eso no te hace irresponsable, te hace sano, te hace humilde, te hace libre. En 2 Crónicas 20, Josafat recibe una noticia terrible, viene una multitud enorme contra Judá. Y lo que más me conmueve de ese relato es la honestidad de la oración. Él no ora fingiendo fuerza. Él no dice, Señor, ya tenemos todo resuelto, solo te avisamos. No, dice algo que me parece una de las oraciones más sinceras de la Biblia. No sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. Deberíamos aprender esa oración, porque la religión muchas veces nos enseñó a sonar fuertes, pero no siempre a ser honestos. Y hay temporadas en que la oración más verdadera no es la más elegante, sino la más desnuda. No sé qué hacer, no entiendo, no tengo estrategia, no veo salida, no puedo más. Y sin embargo, a ti vuelvo mis ojos. Eso es fe. La fe no es negar la confusión, la fe es elegir la dirección de la mirada en medio de la confusión. El cansancio te dice que mires el ejército enemigo. La fe te dice que mires a Dios. Y entonces viene la palabra profética, no temáis ni os amedrentéis, porque no es vuestra la guerra sino de Dios. Pero observa bien, Dios no les dijo que se fueran a dormir y se olvidaran de todo. Les dijo que salieran al día siguiente, se presentaran, permanecieran firmes y vieran la salvación del Señor. Es decir, hay guerras en las que tú sí sales al campo, pero no como protagonista de la victoria, sales como testigo de lo que Dios hará. Hay momentos donde sigues asistiendo al trabajo, sigues levantándote, sigues yendo al médico, sigues atendiendo la casa, sigues orando por tus hijos, sigues haciendo lo que te corresponde, pero con la diferencia de que ya no piensas que el peso total depende de ti. Tu parte es obedecer. Su parte es intervenir, tu parte es presentarte, su parte es abrir camino, tu parte es adorar, su parte es hacer temblar el campamento enemigo. Déjame decirte algo que quizá necesites oír hoy. Hay cansancios que no se resuelven durmiendo más horas, porque no son cansancios del cuerpo, sino del alma. Te acuestas, duermes, te levantás y sigues sintiendo un peso raro, como si llevaras adentro una piedra, como si algo oprimiera el pecho, como si todo te costara el doble. Y en ese punto uno empieza a asustarse y hasta a juzgarse. Pero la Escritura conoce ese lenguaje. David habló del valle de sombra de muerte en el Salmo 23. Y aunque muchas veces lo hemos usado solo para funerales, ese salmo habla de más que muerte física. Habla de atravesar oscuridades profundas. La expresión apunta a una tiniebla densa, a un lugar donde la visibilidad se reduce, donde el peligro parece cercano, donde uno no sabe cuánto falta para salir. Y lo poderoso del Salmo no es que David diga yo nunca entro al valle. Lo poderoso es que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. No niega el valle,
No minimiza el temor, no finge que no hay sombra, pero introduce una realidad mayor, la compañía de Dios. Fíjate bien, el texto no dice, si paso por el valle, dice, aunque ande. Es decir, el valle no es una excepción escandalosa de la vida espiritual. En ciertos momentos es parte del camino. Lo que no es normal es quedarte allí para siempre creyendo que ese valle define tu identidad. Tu identidad no es el valle, tu identidad no es la crisis, tu identidad no es el diagnóstico, tu identidad no es la ruina temporal, tu identidad no es la traición que te hicieron, tu identidad no es el abandono que sufriste, tu identidad no es tu noche, tu identidad sigue estando en las manos del pastor. Y si el pastor está contigo en el valle, entonces el valle no tiene autoridad para nombrarte, solo tiene permiso para intentarte formar. El que define quién eres no es la sombra, es la voz del que te guía en medio de la sombra. Hay gente que cree que si Dios de verdad estuviera con ellos, no pasarían por ciertos lugares. Pero la Biblia muestra lo contrario. Dios no solo te encuentra en el valle, muchas veces te pastorea a través de él. No porque disfrute verte sufrir, sino porque sabe que hay cosas que solo se aprenden cuando se apagan algunos ruidos. En los días de abundancia uno aplaude, en los días de fortaleza uno proyecta, en los días de alegría uno celebra, pero en los días de agotamiento uno discierne. Porque cuando ya no puede sostener tantas apariencias, se revela qué era real y qué era accesorio. Se revela qué relaciones eran profundas y cuáles eran puro ruido. Se revela qué hábitos eran esenciales y cuáles eran una farsa. Se revela si tu fe dependía de los aplausos o de la presencia de Dios. El valle duele, sí, pero también desenmascara. Y aunque no se lo pediríamos nunca a Dios, muchas veces termina purificando la visión. Eso aparece también en 1 Reyes 19. Elías acaba de vivir una gran victoria en el Carmelo y sin embargo después huye, se esconde y se quiere morir. Eso le rompe el esquema a cualquiera que crea que una gran victoria pública te deja blindado por dentro. No, se puede predicar y sentirse vacío. Se puede ganar una gran batalla y luego caer en una profunda fatiga. Se puede haber visto fuego del cielo y aún así desear acostarse debajo de un árbol y no seguir. ¿Y qué hace Dios con Elías? No lo sermonea primero, no le dice qué vergüenza después de todo lo que hiciste ahora estás así. No, le da descanso, le da alimento, le da tiempo, le hace sentir que no es desechable por estar cansado. Qué hermoso es Dios. Porque hay momentos en que la primera administración del cielo no viene en forma de explicación teológica, sino en forma de cuidado. Pan caliente, agua, sueño, presencia. Y para muchos esto es revolucionario. Porque crecimos pensando que Dios solo se acerca a la versión fuerte de nosotros, pero no, Dios también se acerca a la versión rendida, agotada, despeinada del alma y no se escandaliza. Quizá el problema es que queremos que Dios nos hable solo en truenos, solo en momentos épicos, solo en escenarios grandes. Pero con Elías, después del viento, del terremoto y del fuego, vino una voz suave y delicada. Porque cuando el alma está exhausta, a veces Dios no irrumpe para aplastarte más, sino para recogerte. No todos los milagros llegan como un grito, algunos llegan como un susurro que te permite respirar otra vez. Una llamada inesperada, un versículo que cae como agua, una puerta que no habías visto, una paz que no sabes explicar, un día en que por primera vez en meses vuelves a dormir sin despertarte llorando, un pequeño avance, un poco de aire. Un todavía estoy contigo, que nadie más entiende, pero que a ti te salva. Y aquí quiero hacer una observación bíblica que me conmueve mucho. Isaías 40 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. No dice al que tiene pocas, dice al que no tiene ningunas. Ese detalle me parece glorioso. Porque el cielo no está buscando candidatos impresionantes para ayudar, está buscando vacíos donde derramar su fuerza. La palabra que muchas versiones traducen como esperar o esperar en el Señor, en Isaías 40:31, tiene la idea de una esperanza tensa, de una cuerda estirada, de una expectativa sostenida. No es resignación pasiva, no es sentarse cruzado de brazos, es una espera que mira a Dios, que recuerda quién es Dios, que se aferra a su fidelidad cuando todo alrededor grita lo contrario. Y entonces dice el texto que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas.
La idea es cambiar o intercambiar fortaleza. Como si el cansado entregara su debilidad y recibiera algo que no produjo él. Y eso es exactamente lo que muchos necesitamos. No un curso nuevo de autosuperación, no otra exigencia, no otro peso. Necesitamos intercambio. Señor, te entrego mi agotamiento, dame tu fuerza. Qué diferente sería nuestra vida si dejáramos de adorar la autosuficiencia. Porque la cultura aplaude al que nunca se detiene, al que siempre puede, al que aguanta todo, al que... Pero el reino de Dios no se funda sobre la autosuficiencia, sino sobre la dependencia. El reino no celebra al que finge no necesitar a Dios, celebra al que reconoce que sin Él no puede sostenerse en pie. Por eso Pablo en 2 Corintios 12, después de pedir que el aguijón le fuera quitado, recibe una respuesta que no es la que él quería, pero sí la que necesitaba. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto es una revolución espiritual. Dios no dice mi poder se luce mejor en tu perfección, dice mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, hay dimensiones del poder de Dios que solo se hacen visibles cuando tú ya no puedes disimular que eres débil. Nos gusta citar ese texto, pero no siempre nos gusta vivirlo. Porque todos queremos el poder de Dios, pero no nos entusiasma demasiado el contexto donde ese poder se manifiesta.